tanto para el candidato como para el cliente interno, que abarca este Candidate Journey. Y las consultoras obviamente más grandes trabajan constantemente e invierten en mejorar obviamente la experiencia del candidato, porque es cosa de LinkedIn. O sea, la cantidad de reclamos que hay, de no recibo feedback, de no me llaman, Así es. postulo y no tengo información. Lo cierto es que hay harto de proceso detrás de todo eso, y obviamente la idea es que también lo podemos conversar hoy día, pero todo eso tiene una explicación lógica detrás. Perfecto. Entonces, Pero efectivamente se llama Candidate Journey. Candidate Journey, perfecto. No lo había escuchado acá, pero bueno, los gringos siempre van Sí, les adelantados y le inventan gusta palabras para hacer todo eso. términos para todo. Partamos con el primer paso. El primer paso, digamos, ante la vista de un candidato, porque digamos que el paso cero es que se provocó una vacante en una empresa, etcétera, pero desde el punto de vista del candidato es Sí, leer un aviso. claro. Meterse a LinkedIn, en alguna de estos portales, leer un aviso. Partamos con en qué se tiene que fijar la gente. Porque la gente lee rápido, algunos no leen, eso lo sabemos, no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, ¿en qué tener ojo con el aviso, que es punto uno, digamos? Ujú. Mira, hablemos primero del aviso en la estadística. Y este es un dato bien revelador, pero en el caso del mercado chileno, los candidatos somos capaces de visualizar entre un 10 y un 15% de la real oferta laboral que hay actualmente en el mercado. Es un dato súper revelador, porque obviamente eso significa que el 85%, y obviamente en tiempos de contracción económica como ahora llega a ser el 90%, que nosotros tenemos visibilidad. O sea, nosotros somos capaces de ver en los portales, en LinkedIn, en, bueno, obviamente en Internet, probablemente en algún otro tipo de plataforma off, somos capaces de visualizar la oferta laboral. Y aquí obviamente salta la primera gran pregunta de muchos, que es, bueno, y entonces el otro porcentaje se cierra por pituto, se cierra por el amigo, Amiguito. ¿verdad? Así La es. verdad es que no es tan así, se cierra con los referidos. Y el referido no necesariamente es el amigo. El referido es cualquier persona que tomó contacto con alguien interno dentro de la empresa y esa persona movió el currículum hasta hacerlo llegar al, a la persona que toma la decisión de empleabilidad o la toma la decisión del proceso de reclutamiento. Entonces el mercado chileno, si bien la cifra uno dice es una cifra súper baja, 15% es súper baja, pero es la más alta de Latinoamérica. Ese es el otro dato que hay que tomar en consideración. El mercado chileno es uno de los mercados que está más profesionalizado en temas de reclutamiento y selección en comparación a Latinoamérica. Somos lejos el país que tiene mejor tasa en comparación a Argentina, Perú, incluso si nos comparamos con México o Brasil. Y esa también es la razón de por qué también hay tantas consultoras en el mercado chileno. Oye, Gonzo, ¿y tú tienes algún olfato? Porque probablemente que esta pregunta no pase por tu pega, por la mía tampoco, pero porque en el fondo nos contratan para estas búsquedas. Pero ¿tenías la sensación de que exista eso del amiguismo? Que se hablaba mucho en los años 90 del pituto, es que entró porque tiene un pituto. En el Sí, fondo no sabemos si tiene la competencia, pero tiene un amigo. claro. Hoy, 2020, ¿tenías la sensación que eso se mantiene? ¿Sí? ¿Qué te dice tu olfato? Más allá del amiguismo, yo creo que si bien esto se podría seguir dando en empresas que son de carácter más familiar, que están en etapa de profesionalización, obviamente pueden caer en este tipo de práctica. El mercado chileno se ha profesionalizado bastante rápido. Eso también es un muy buen dato. Y eso es porque también las multinacionales llegaron en el año 2000 muy fuertemente con la cerrada, o sea, como con el cierre de otros mercados, como fue el mercado argentino y el mercado venezolano en las multinacionales. Esa fue la razón de por qué el mercado chileno se profesionalizó tan rápido. Entonces, obviamente, estas buenas prácticas en reclutamiento y selección se da porque obviamente tuvimos una masiva migración de multinacionales al mercado chileno. Entonces, esto del amiguismo, si bien se podría dar, eh, es mucho más común encontrarlo en empresas más pequeñas probablemente o de carácter familiar que en Ya. empresas más grandes. Ahora, incluso las empresas familiares están en etapa de profesionalización y constantemente piden ayuda externa y preguntan, etc.
Bien, Mm, se pone un aviso. Y sí, dice el candidato debe tener, hacer estas funciones, debe tener estos conocimientos y a veces salen como habilidades blandas. A veces, sí, sí. ¿ya? Yo soy un súper crítico de muchas redacciones, que Mm, en realidad oh, están mal escritas, ¿ya? claro, Que en el fondo dicen un par de cosas, como que tiene que saber sobre este software, autonomía, capacidad bajo presión, envía tu currículum, y tú realmente, si analizas bien, no te dijo muy bien qué exactamente necesitaba, y probablemente a quien elijan en ese, estoy poniendo un ejemplo hipotético, tenía muchas más cosas que sí se fijaron en la entrevista, pero no lo pusieron en la redacción. ¿Qué dirías tú que hay que claro. fijarse como candidato al leer un aviso laboral? Esto también ha sido un debate y una discusión bien, bien compleja a abordar, tanto desde las áreas que son las contratantes con las áreas de recursos humanos e incluso las consultoras, porque en realidad la tendencia también dice, la tendencia también dice que esto va a tender a ser mucho más flexible en el tiempo. O sea que vamos a empezar a escribir menos requerimientos técnicos y menos habilidades, obviamente por competencia, con la idea de por integrar, y te puedo también explicar el por qué deberíamos empezar a hacer eso, pero lo cierto es que cuando tú eres candidato, deberías fijarte obviamente en algunas cosas que son deseables. Ningún candidato cumple al 100, eso también hay que tomarlo en cuenta, y como ningún candidato cumple al 100%, obviamente lo bueno es que tú obviamente deberías invitarte a decir, si por lo menos cumplo un 60% de las competencias que hay en el job description, yo debería animarme a postular, ¿ok? Entonces, Ok. ¿en qué cosas deberíamos nosotros fijarnos? Primero, obviamente, si cumplo más allá de la formación académica, que ese es un dato para la gente más recién egresada, cuando uno tiene experiencia profesional, uno debería fijarse en el job description, en lo que tengo que hacer, lo que hay que hacer. Y si uno se siente con las habilidades y con las herramientas de poder ejercer el rol. Ahora, Ajá, en ese job description, claro, sí, está bueno el punto esto de que al menos un 60% que tú digas, mira, puedo. Ahora, sí, en ese 40 que falta, claro, mucha sí, gente dice, esto no lo sé tanto, pero lo podría aprender. sí, Sin embargo, en el job description a sí, veces no te dice cuál es que tiene más énfasis. exacto, O sea, exacto, te pongo 10 puntos, tú sí, calzas en 6, 4 no, pero se me olvidó decirte que el número no es esencial. claro. No, Ahí claro, obviamente la responsabilidad está mucho más del lado de las áreas que están haciendo el por proceso supuesto. de reclutamiento, de poder redactar bien cuáles son los que tienes que tener sí o sí y cuáles obviamente que son los indispensables y cuáles obviamente podemos obviamente negociar. Porque efectivamente todas las competencias en realidad se aprenden. Y esto es algo que también es importante que la gente entienda. Uno las competencias las desarrolla. No es que uno diga, no voy a cumplir nunca con esa descripción de cargo. Uno podría siempre cumplirla si es que efectivamente desarrolla la competencia. Y la pregunta del millón entonces, ¿cómo se desarrolla la competencia? Entonces las competencias se desarrollan básicamente con dos grandes componentes, que es el conocimiento entendido como todo aquello que es certificado por un tercero, licenciatura, inglés, certificaciones de desarrollador, todas estas cosas que son que un tercero te certifica se considera conocimiento. Pero ese conocimiento, sin aplicarlo a un rol, no es habilidad. Entonces la habilidad es todo este conocimiento que aplicado a un rol se convierte obviamente en algo adquirido. La mezcla de estas dos grandes cosas hace la competencia profesional. Entonces obviamente con ese antecedente nosotros podemos suponer que cualquier persona puede desarrollar competencias en mayor o menor medida. Ahora, Pero, requiere un tiempo. O sea, sí, sí, en el fondo, si lo leíste y no tienes la competencia, no es tu sí. cargo. Sí, pero insisto, o sea, esto debería ser una tendencia, por lo menos a nivel mundial, y ya lo hemos visto en grandes firmas, de hecho, sobre todo las norteamericanas y las europeas son las que primero se lanzan en ser más transgresoras, obviamente, de las tendencias. Eh, y el gran tema es que las mujeres, por ejemplo, el género femenino, sufre un síndrome que es el síndrome del estafador, que es mucho más latente, y la cifra dice que si uno compara, uno publica un aviso, obviamente de oferta laboral, uno recibe 7 veces más currículum de hombres que de mujeres.
ese es un dato. Después, cuando uno va a la estadística de las competencias, un hombre postula un cargo cuando sabe que cumple alrededor del 62% de las competencias del rol. Una mujer postula cumpliendo en promedio el 93% de las competencias del rol. Como que una mujer necesita estar súper segura si va a postular proactivamente un cargo. O sea, eso es para animarse a postular un cargo. No te imaginas el drama de lo que significa jantear a una mujer. Jantear a una mujer es todo un desafío. Que no se caiga el proceso, que no se baje, que no te rechace la oferta. Existe una probabilidad de 2 veces más alta de que una mujer te rechace una oferta versus un hombre. Entonces, eso Oye, es lo que provoca que las publicaciones ojalá sean menos requerimientos para que la gente como que no se auto boicotee y no deje de postular. no hay que postular. Consu, antes de pasar al siguiente punto que nos vamos a meter en el currículum, dado que mencionaste el síndrome, tú lo mencionaste como el síndrome del estafador, también es conocido como el síndrome del impostor. Sí, ¿Puedes dar un sí, pequeño, breve resumen sin meternos en profundidad para que sigamos con otros temas? ¿Qué es eso? Porque a lo sí. mejor hay gente que no conoce acá. ¿Qué es el síndrome del impostor o estafador? El síndrome del impostor es, como bien lo dice la definición, es una patología psicosocial estudiada desde los años 70 por dos psicólogas norteamericanas, que estudiando profesionales de desempeño en Estados Unidos, se dieron cuenta que estos profesionales sentían que no merecían el cargo que estaban ejerciendo, ¿ok? Por lo tanto, no se sentían merecedores de ascensos, promociones, cambios, o incluso pertenecer a la compañía, que es lo más grave. Pero es un Este sí autoengaño. es un autoengaño, claro, es la sensación de que yo no estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Ya, Ujú. ok. Las cifras, esto es en los años 70, pero si lo llevamos a la realidad hoy día de los tiempos contemporáneos, hace muy poco en Europa, puntualmente en España, se hizo un estudio el año pasado en los jóvenes profesionales millennials, para saber si esto seguía existiendo como síndrome. Ya. Y la verdad es que en este estudio se sacó la conclusión de que el 90% de los profesionales millennials sienten actualmente que son una estafa en una organización. O sea, no es que lo hayan sentido, lo sienten actualmente. La cifra es muy alta. Qué terrible eso. Sí, y eso obviamente el gran problema que genera es que terminas obviamente renunciando a roles por falta de confianza, terminas incluso boicoteando tu crecimiento profesional. En el caso de las mujeres pasa algo muy, muy, muy heavy, obviamente por un tema natural de las mujeres cuando son mamás, que les da mucho terror volver a ejercer el rol, y una gran explicación a esto es parte del síndrome del estafador y del impostor, que también se conoce en el mercado latinoamericano, y hay poca data, es un tema todavía muy tabú. Ujú. Nosotros por lo menos en WHO no solamente hacemos charlas de esto, porque sabemos que es importante transmitir ese tipo de antecedentes para que la gente sepa y sepa reconocerlo en realidad, para saber qué hay que hacer, porque esta es una corresponsabilidad tanto de las organizaciones como de la gente. O sea, no es cosa de decir como ya, tengo el síndrome del estafador y ¿qué hago ahora? Voy al psicólogo, no es tan así. También hay una corresponsabilidad de las empresas en programas de onboarding, programas de mentoring, hacer mejor los procesos de reclutamiento y selección para que la gente no sienta desde el minuto uno que es un engaño. Piensa que eh, la persona cuando se incorpora a un proceso de selección, si el onboarding no está bien hecho, el riesgo de salida podría aumentar un 70% en un profesional. Entonces, es una corresponsabilidad, tampoco le podemos decir a la persona solamente ya, deja de sentirte impostor, no es tan fácil. No es tan fácil, no, no, claro. Al final es un autoengaño. Gracias, Mosu. Pasemos al siguiente punto, que es, Sí, alguien ve esto, alguien ve el aviso que habíamos dicho y manda su currículum, ¿ya? yes. Hay cursos de cómo hacer un currículum, pero te quería preguntar a ti, ¿cuáles dirías que son las principales fallas que tú ves al leer currículum? En verdad hay muchas fallas. Primero, Yo sé, sí, que el currículum sea, por ejemplo, muy largo. ya, Y vamos de nuevo a la data. Lo bueno es que hay que tener data para poder, obviamente, sacar conclusiones. Un headhunter tiene en promedio entre 7 a 10 segundos para leer un CV, y se va a concentrar principalmente en la parte superior, obviamente, del documento. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que haber en un CV, sobre todo en la parte superior?
datos de contacto, solo datos de contacto. Tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico y tu LinkedIn. Nada más. O sea, hay que tratar de dar buenas prácticas en la industria. No el RUT, no el estado civil, no cuántos hijos, no la dirección, nada que genere barreras inconscientes de discriminación. Y no estoy diciendo que mi gremio discrimine, pero obviamente no queremos facilitar esa pega. Hay que tratar obviamente de generar las buenas prácticas. Entonces, todo lo que podría generar barreras inconscientes, como la edad, género, en el caso del mercado chileno, el tema, por ejemplo, educacional, de qué colegio, qué universidad, todas esas cosas en realidad no deberían aparecer en la primera parte del CV. El resumen profesional tiene que estar dentro de las primeras líneas, entonces antecedentes de contacto, posterior un breve resumen que sea 5 líneas que me cuenten un poco más de ti, años de experiencia laboral, industrias donde has estado, tipo de roles que has ejercido, obviamente si tienes nivel de inglés y algún gran proyecto que hayas ejercido. ¿Qué más tiene que tener el CV? Ojalá en la primera parte, competencias profesionales. ¿Cuáles son las competencias que yo he desarrollado? Comunicación efectiva, liderazgo, gestión de proyectos, quizás algún conocimiento puntual, que me deje alguna información de qué competencias has logrado desarrollar con el paso del tiempo. Y Tú sabes, obviamente, Consu, dime. yo hago asesorías también de currículum y esa parte, la que tú mencionaste, te diría que, no sé cuál es tu experiencia, pero es la que más le cuesta a las personas. Sí. Yo lo que les digo, y ahí te pregunto con tu experiencia, les digo, es ese resumen, yo debo leerlo y decir, voy a poner caso que fueses tú, decir, hoy es la cónsul, Sí, es la claro. cónsul. Y a veces la gente escribe cosas genéricas y digo, yo no sé quién es, no te entiendo, o pone mucha palabra. Exacto, la verborrea, Creatividad, la comunicación. comunicación, entonces siempre son palabras. Pero es Sí, difícil porque al final tiene que ser un escáner resumido de tu sí, diferenciación laboral y no. exacto. No, no, no. De hecho, por eso uno pide ayuda en este tipo de cosas, porque en realidad nadie te enseña a hacer un CV. El CV generalmente se tiende a pensar que es la descripción de los roles, y no es eso. La descripción del CV es la descripción de tus logros profesionales. Entonces, tiene que haber un pequeño componente de descripción de rol que le pertenece a la empresa y un fuerte componente de descripción de los logros y de las cosas que yo he hecho. Y acá hay, esto en realidad, más que sea un consejo, es algo que tratamos de empoderar a la gente en decir, todos los roles, independiente de que tu contrato diga contrato indefinido, todos los roles son temporales. O sea, uno ejerce temporalmente el rol. En mi caso, por ejemplo, yo temporalmente estoy ejerciendo el rol de Managing Partner de Who. Pero el día de mañana probablemente puede llegar otro socio y ser Managing Partner y yo quedar como en otro rol. Independiente, obviamente, la empresa va a seguir existiendo, Who va a seguir existiendo. Yo estoy ejerciendo temporalmente ese rol. Entonces, las responsabilidades del rol le pertenecen a la empresa. Cuando uno hace la descripción del cargo, uno no se puede apropiar del job description, pero lo que uno sí puede hacer es hablar en el currículum de los logros profesionales, porque eso sí me los puedo llevar. O sea, yo me voy de esa empresa y los logros quedan conmigo. Yo ejercí ese rol temporalmente, pero los logros los hice yo y el equipo. Entonces, ahí Sí. está la gran distinción de cómo uno tiene que armar el CV. Y No es una te persona complemento algo ahí, Consu, que te encuentro absolutamente toda la razón. Si si alguien gasta mucho espacio en su currículum relatando el, el job description de, no sé, un brand manager y no le da espacio a tus logros, en realidad, ¿quién lee va a decir, yo sé lo que es un brand manager? claro, ¿Para qué me lo hiciste leer? claro, Ya sé lo que es. claro. ¿Qué pasa con esta pregunta clásica? ¿Qué pasa con las fotos? Ah, en el caso del mercado chileno Ya, no van las fotos. Hace varios años atrás que se había decretado, de hecho, un mini proyecto me acuerdo. eh, y tiene que ver netamente con un tema de discriminación, pero no, las fotos no van.
en un currículum. Ahora Independiente te pongo un de escrúpulo, pero o que trabajes quizás como modelo, te piden un book. Eso sí te lo es pueden pedir. diferente, es diferente. Pero te pongo en esa pregunta escrúpulo esto de la foto, así como, ¿convendrá o no convendrá? Porque, ¿qué pasa si alguien cree, Ujú. esté equivocado o no, da lo mismo, pero alguien cree que su foto le va a beneficiar en el currículum? ¿Le decimos que no la ponga? Mira, independiente que te pueda beneficiar, eso ya entra a juicio de criterio de una característica que no evalúa si eres bueno por un rol. Yo sé, por supuesto. El atributo físico no habla ni que eres buen profesional, ni buena persona, ni que ejerces liderazgo, no dice nada. Que en realidad la foto es un atributo. Entonces, si celebramos los atributos, está perfecto. Es parte obviamente de cómo ha funcionado la sociedad. Esto de darle como un visto bueno a los atributos. O sea, si uno es bonito, en realidad no hizo ningún esfuerzo por ser bonito, ¿cachai? Sí, tuve Pero una tú suerte genética nomás. Yo sé, pues, sí. genética. Pero, Un atributo en realidad es parte de tus genes, ¿cachai? Entonces no tiene, no sé si hay alguien que considera que la fotografía lo podría beneficiar, mi respuesta sería solo si te dedicáis como modelo, al ya. modelaje, o algo relacionado con la industria de la belleza probablemente, pero si estáis dedicado a eso, si tu cuerpo y tu cara es lo que vende. Déjame pasar a otro punto del currículum que Sí, va, obviamente ya hablamos de los datos iniciales que tú mencionaste, después tenemos el resumen, va, bueno, de tu último trabajo, tu actual trabajo hacia atrás. sí. Eso yo sé que se ha dicho en todo En Internet, general, pero la a gente veces todavía no llega el currículum que parten con estudié en tal lugar. Y tú dices, no, pues, pero es que ese no es en lo la que me práctica interesa ahora. profesional. Ya, pero Sí. ya, digamos que tenemos ese orden, etcétera, y leo mucho y me lo han preguntado también, quiero saber tu opinión. Hay una parte que dice hobbies. Al Ah, final, después de estudio, dice hobbies. sí, ¿Y uno con qué se encuentra? Con cosas así como hobbies, dos puntos. sí me he Fútbol, encontrado con de todo. series, deporte. Y tú decís, ya, ok, sí, es verdad, pero ¿tiene alguna relevancia eso? ¿Qué opinas ahí? Mira, en Estados Unidos había una tendencia que hablaba exactamente de lo mismo y en realidad los hobbies lo que hacían básicamente en los procesos de selección era asociación, porque obviamente la gente que funciona generalmente en las áreas comerciales funciona mejor, por ejemplo, cuando tiene valores y gustos parecidos. Y esto se hizo como estudio en empresas con un fuerte componente comercial. Lo cierto es que quedó como tendencia y fue súper difícil sacar al hobby del CV. Pero si hoy día nosotros preguntamos si es algo que los headhunters evaluamos, la verdad es que no. Eso es algo que nace en el storytelling. El storytelling, que es la historia laboral en el Spanglish. Yo hablo a veces mucho con inglés, con conceptos en inglés, por desgracia, me perdonará la audiencia. No vamos a decir que es una cazadora de cabezas. Una Claro, headhunter. Ya. pero efectivamente quedó como una tendencia en recursos humanos poner los hobbies, porque obviamente había pasado esto hace un tiempo a la fecha, y nunca se dijo que no era algo relevante, pero en realidad los hobbies, si te lo preguntan en alguna entrevista laboral, está bueno contarlo. Dentro de incluso la introducción profesional y personal que uno tiene en una entrevista laboral, es bueno también mencionarlo, así como me gusta mucho, por ejemplo, el yoga, o hago free walking tour, por ejemplo, cuando voy viajando. Eso marca obviamente cierto nivel de autoconocimiento, pero eso se lo podéis dejar obviamente a tu resumen de palabra, En la que entrevista, que sí, nos vamos a tener eso. Y yo siento, pero lo vamos a dejar en el punto de entrevista, que bien agarrado un hobby, o sea, pensado estratégicamente, te podría beneficiar. sí, definitivamente. Sí, sí. De ¿Algo hecho, más de los currículum, Consu, que, algo más que sería importante, bueno, que crees tú? hablar de algo que puede sonar muy evidente, muy obvio, pero no lo es.
entender si el rol, el mercado lo entiende. Entonces me va a decir, ¿pero cómo? Sucede que muchos cargos, sobre todo en algunas multinacionales, el cargo es una denominación interna. Tengo el cargo de, por ejemplo, no sé, Commercial Excellence o Road to Market Manager regional en Coca-Cola. Ya, pero ¿qué haces? En realidad en el chilensis o en el mercado laboral, ¿cómo se traduce eso? Bueno, como un brand manager. Sí, Pero muy poca gente como que sabe evaluar si el cargo que tiene interno el mercado lo entiende. es verdad. Entonces, ahí es donde Cuando están te apegas grandes... mucho al nombre, exacto, claro. Es que mi Ahí, contrato lo dice. Es que ese es mi código, mi contrato, no. y me pasa muchas veces, por ejemplo, con candidatos que ejercen como, no sé, gerente de finanzas. No hay ningún gerente de finanzas arriba, no hay ningún CFO, de hecho, pero le reportan al gerente general y el contrato dice subgerente de finanzas, ganan como gerente de finanzas, hacen la pega gerente de finanzas, pero el cargo dice subgerente de finanzas. Entonces, ahí está como la gran pregunta de, bueno, pero ¿qué soy? Mm. Tú eres las responsabilidades que ejerces. ¿Ok? El resto es una nomenclatura, obviamente, de la descripción que lo puedes conversar directamente con tu jefatura. Si eso, obviamente, llevas a una conversación más compleja de bandas salariales, eso ya es otro tema. Ya, pero Pero entonces ahí recomendáis que si, aunque tu cargo digas, sigamos con ese ejemplo, subgerente, pero en realidad y honestamente tu rol es de gerente, ¿sentís que uno podría ponerlo uno podría y incluso, explicarlo? sí, uno podría incluso, más allá de hablar de subgerencia o gerencia, que al final son jerarquías, uno podría hablar de número uno de finanzas. Porque al final no estáis dejando como la barra de la gerencia y la subgerencia y la jefatura. Obviamente así se entiende muchas veces las empresas más jerárquicas. O uno puede hablar, si lo metís en el mundo inglés, uno puede hablar de Head of Finance, Queda. Head of Finance. Sí. Soy el número uno de finanzas, eh, pero la verdad es que ejerzo como, ejerzo como gerente, pero soy subgerente. Este tipo de dicotomías pasa mucho en las empresas chilenas. Entonces, uno, ¿cómo puede jugar un poco con eso? Puedes decir que eres efectivamente el número uno de finanzas, puedes decir que eres el Head of Finance, en inglés obviamente funciona súper bien porque los gringos son como mucho menos estructurados que los chilenos, de hecho. Eh, Consu, pero eso es un tema. nos gustan los cargos, nos gusta Sí, la la jerarquía, etiqueta con nombre rimbombante. es Consu, importante. pasemos a la entrevista de trabajo. Ujú. ¿Te parece? Ok, Alguien postuló al cargo, lo leyeron, les pareció que cumplía, lo llaman, oye, ¿podéis venir tal día? Y hagamos la entrevista de trabajo. Ahora, bueno, se están haciendo todo en videollamada, pero vamos con la entrevista de trabajo. ujú. Y sabemos, te voy a dejar el inicio y seguís tú con eso. Hay Ya, que preparar la entrevista. Gente que sí, llega como no preparada. Ya. ¿Cuál dirías tú para la gente que nos está escuchando? Y les mandamos un gran saludo a los 36 participantes que están ahora. de Instagram. ¿Cómo se tienen que preparar para una entrevista de trabajo? Ya. Acá vamos a hablar, insisto, más de hechos concretos que de lo que aparece en Google. Ya. Chiquillos, lo que aparece en Google como buenos tips, etcétera, son mucho más marqueteros que lo que realmente uno mía como headhunter. Perdón, ¿te refieres a Google como la empresa Google o No, Internet? Lo que sale en Internet. cuando uno Ya. googlea así como cómo preparar una entrevista laboral, Ok. todos los tips que aparecen generalmente son mucho más marqueteros que una metodología real. Dale. Eh, si uno quisiera realmente saber, hay que acercarse a un coach como Cristian, hay que acercarse obviamente a servicios que te den ese tipo de asesoría, porque al final el armado de la entrevista depende mucho de tu nivel de seniority, de industria, el área e incluso la proyección de empleabilidad que tú quieras tener para el futuro. Por eso se prepara bien la entrevista. Y obviamente esto va cambiando a la medida que uno se va desarrollando en el mercado laboral. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que mide tanto el área de recursos humanos como las áreas de reclutamiento y selección o los headhunters? Miden cuatro cosas principalmente. La primera son las competencias. Las competencias son lo más importante. Y uno dice, ok, ¿cuáles son las mías?
Eso también es un gran dilema de la mayoría de los candidatos. Las competencias laborales, las competencias profesionales aparecen principalmente en dos momentos de nuestra vida laboral. En las evaluaciones de desempeño, que son evaluaciones por competencia, donde después hay bonos, KPIs, etc. Y en las entrevistas laborales, también son por competencia. ¿Okay? Entonces lo primero que se mide son competencias laborales. Lo segundo que se mide, bueno, obviamente es la experiencia. ¿Qué experiencia también has tenido ejerciendo el rol? Si has tenido designaciones, por ejemplo, internacionales, o si has tenido que hacer otro tipo de cosas relacionadas, obviamente, a la empresa, experiencia. Eso es lo segundo que se mide. Lo tercero que se mide, y aquí obviamente hay mucha gente que piensa que esto es probablemente más test psicolaborales, no están así, ¿Ya? pero son rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad lo que hacen al final es marcar un poco el match que va a haber. Perdona, En, Consu, te interrumpo. Suena sí, un pito y que ahora se fue. ¿Eres sí, tú? Soy yo. no lo sé, No lo sabemos. no Ya, sé, se fue. Dale, dale, perdona, perdona. estemos atentos. Me Lo dijiste tercero, sí, ya, el lo tema de la tercero, personalidad. los rasgos de personalidad. Correcto. Pero no es que se esté midiendo si la persona, porque hay mucha gente que piensa que las evaluaciones psicolaborales es para medir a la gente si está con alguna patología o algo. Desconozco y la cifra, sé que en el mercado chileno todavía existe mucho test psicolaboral proyectivo, que es algo rarísimo. Chile es uno de los pocos países en el mundo que lo hace, porque no mide absolutamente nada que sea obviamente ajustado al rol. Lo del hombre Pero bajo la lluvia, desde Roche, ¿eso? sí, sí, la verdad es que no miden mucho, no, o sea, no te ayudan a tomar una decisión de empleabilidad de nada. Eh, pero es una extraña tendencia en el mercado chileno, pero va a la baja, así que eso también es un dato. Cada vez se hace Eh, menos, sí, sí, es ah, verdad. Oye, aparte dicen que las respuestas están en internet, entonces ya como que se chacreó la sí, cosa. sí, pero la verdad es que eso es algo muy particular del mercado chileno, pero lo cierto es que no bueno, es un dato. Ok. Pero es distinto medir los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad es lo que va a hacer ese match entre la persona, la cultura, la empresa y también con la jefatura. Los rasgos de personalidad se pueden medir incluso no necesariamente solo en el proceso de selección. Uno puede medir sus rasgos de personalidad y test online que te pueden ayudar a entender mejor cuál es tu tipo de personalidad. Es bien extraño, pero mucha gente llega al desarrollo profesional sin entender muy bien cuál es la personalidad que uno tiene, y la personalidad uno sabe que es genética, o sea, es genética y es medio ambiente. La personalidad uno no la puede modificar, hay comportamientos que son de base, entonces obviamente eso nos va a ayudar a entender si somos más propensos a chocar con ciertas culturas organizacionales o no. Por ejemplo, con su, Sí, un aspecto de tu personalidad podría ser tu interacción con el mando. sí, Eres claro, leal y dice que sí a todo, lo estoy poniendo medio caricaturizado. O te choca el mando. sí. ¿Quieres ser tú quien mande? Algo así, de ese tipo de características. Los rasgos de personalidad, de hecho, como tienen de base motivación o pasión, que es lo que te lleva a hacer y tomar acciones, independiente incluso de las consecuencias que pasen, eh, efectivamente te podrían ser más propensos a, por ejemplo, ser eh, más emprendedores, más independientes, o tener rasgos de personalidad, por ejemplo, más paternalistas, obviamente que necesiten, por ejemplo, micromanagement. Entonces, entender los rasgos de personalidad también te ayuda a prospectar quizás, si estás en un área comercial, por ejemplo, y lo estás pasando pésimo, probablemente no tenga que ver con la cultura o con la gestión. Probablemente tiene que ver con la incompatibilidad de mi personalidad también hacia la propensión de la venta o el tipo de venta. No es que sea la venta, no sé, agresiva la que me acomoda a mí, mi personalidad es más de venta consultiva o de farmer, ¿cachai? Entonces, entender el tipo de personalidad que yo tengo me va a ayudar a ver, obviamente, este nivel de compatibilidad con dos cosas que son súper importantes, que es el fit cultural y mi jefe. Ahora, lo encuentro clave eso. Mm. Lamentablemente no se, es muy difícil saberlo de antemano, aunque tú, porque uno podría decir, ya, voy a hacer un test, voy a buscar aquí, lo voy a pagar. Pero, ¿cómo determinarlo en el momento que estás negociando? Que te dicen, bueno, usted cuando parte, no Sí, tienes cómo evaluarlo. Después
después podrías entenderlo todo. Sí, Digamos desde el punto de vista del candidato, estoy hablando del... sí. O sea, de hecho, es altamente probable que uno lo pueda evaluar mucho más desde el punto de vista del evaluador y de la empresa. Como que esta Claro, asimetría de información siempre así pasa. es, O sea, así es. el evaluador y la empresa va a saber el tipo de personalidad que tiene obviamente la persona y por ende va a poder obviamente evaluar si van a hacer algún tipo de match entre las partes. Pero esa no es una información que tenga el candidato. El gran problema que tienen los procesos de selección es la simetría de información, que las empresas tienen mucha información y el candidato casi que se queda con muy poca información. Em, pero sí, ese es como un fuerte componente y en eso nosotros podemos trabajar. O sea, yo creo que las 4 dimensiones, todas se pueden trabajar, todas. Y eso obviamente también te va a dar más información para que tú puedas tomar decisiones a futuro. Y la cuarta dimensión, para obviamente cerrar qué es lo que se mide en una entrevista laboral, son las motivaciones. Y acá, eh, yo creo que cuando uno no prepara una entrevista laboral, es muy fácil pillar al candidato en la parte motivacional. Es muy simple que pise el palito rápidamente. No tener claro qué es lo que tú quieres en tu vida laboral es una probabilidad muy alta de que salgas del proceso. Que tiene que ver con, claro, qué te motiva, qué te mueve, y ahí Claro. pareciera, yo lo que noto, claro, los procesos que se mide harto desde la motivación como intrínseca, de la autonomía. De hecho, una de las cosas que a mí me parece que ya es una tendencia, y también lo leí, el concepto automotivación. Uh-huh. El jefe diga, no voy a tener que motivar a esta persona. Entonces, Sí, claro, es oro para quien está reclutando y escucha y ve que alguien está automotivado, pues pesa mucho. sí, Ya, entonces sí. hagamos el resumen. Entonces sería, lo primero dijiste competencias técnicas, Yes. ¿sí? Después dijiste Experiencia. experiencia, Uh-huh. Rasgos de ¿yes? personalidad, Rasgo de personalidad, motivaciones. ahí están las 4, perfecto. Eso es lo Chicos, que se mide todos tomando... básicamente. Sí. Fernando Arce Uh-huh. dice competencias, personalidad, motivaciones, ¿y cuál falta? Eran 4. Ahí se repitieron, ¿ya? Ahí Ahí, están las 4. Ahora, ojo, es dale. difícil que las 4 se midan en una misma entrevista. Y ahí está la base de por qué uno pasa por tantas entrevistas laborales. Y aquí viene la otra parte del secreto. El área de recursos humanos va a entrevistar principalmente, o el headhunter, casi siempre por competencia. ¿Ok? El tema es que en el mercado laboral chileno, no todas las empresas eh, que son de headhunting están capacitadas para entrevistar por competencia. Son lo otro. Pero bueno, independiente de eso, uno sabe que la entrevista con el headhunter o con recursos humanos es altamente probable que sea por competencia. ¿Ok? Y la motivación es probable que se mida en todo el proceso de selección, que se mida desde que mandaste como la solicitud, eh, desde que tomaste el primer contacto en el Headhunter. Creo que ahí se escucha nuevamente ese pito, ¿o no? Sí, se escucha. ¿Sí? Ahí paró. ¿Ya? Desde que mandaste obviamente la solicitud, desde que tomaste el primer contacto con el Headhunter, es probable que la motivación nuevamente vuelva a salir obviamente con el hiring manager, que es la persona que contrata, e incluso en posiciones de alta dirección con un gerente general vuelve a preguntar la motivación. La motivación probablemente de estos 4 pilares es lejos la que más aparece como pregunta latente. No es una pregunta que es tan importante que aparece en muchas etapas del proceso de entrevista. En cambio, el análisis por competencia, el que te va a contratar no necesariamente está capacitado para entrevistarte por competencia, pero sí el área de recursos humanos y sí el headhunter. La experiencia laboral generalmente sí la revisa quien va a reclutar a la persona, o sea, quien tiene la necesidad de reclutar. Él va, Ahí, sí, ahí dime. Consu, ahí dijiste un punto interesante, yo te lo voy a decir de mi lado digital Uh-huh. y de lo que he escuchado de candidatos que se Uh-huh. quejan, no conmigo, o gente que se queja en LinkedIn, dicen como quien me entrevistó, Uh-huh. ya, digamos la gente de recursos humanos, Headhunter, no sabía qué preguntarme. Claro, Como que todo lo que yo sé técnicamente no vi la oportunidad
para que me preguntaran bien y yo meterme en profundidad. Me imagino que no son todos. Sí. Porque al final, claro, digamos que en las áreas de recursos humanos, me imagino en Headhunter, puede evaluar las competencias, pero quien realmente va a evaluar el área chica va a ser el futuro jefe de la persona digamos, que están reclutando. La parte técnica. En la parte Sí. técnica. O sea, de hecho, qué lindo que lo acabas de mencionar, pero al headhunter yo no le puedo exigir que me evalúe técnicamente, a menos que haya ejercido el rol, y eso es imposible, o muy poco probable. Pero el headhunter te va a entrevistar por competencia, quien te va a entrevistar técnicamente es quien va a ser tu jefe. Así Esa es. es la entrevista del área chica. Entonces, claro, uno ve que... Entonces, ¿por qué está el mundo del headhunting? Esa también es otra pregunta, como ¿por qué existe esta industria tan grande del hunting? ¿Qué miden ellos? Bueno, las competencias, el proceso de validación de referencia, el poder también hacer un benchmark de mercado, es lo que te da la posibilidad de tener un headhunter. El poder tener también un brief como de cuáles son las últimas tendencias en términos de reclutamiento y selección para el candidato, cuando el proceso es confidencial, también generalmente se externaliza. Entonces, el headhunter nunca te va a entrevistar técnicamente, siempre lo va a hacer más por competencia, y quien te va a entrevistar técnicamente es tu jefe. Oye, Consu, la otra vez salió, no sé de qué año es esto, Glassdoor, me imagino que conoces, que tú es una empresa gringa. Gran plataforma. ¿Ah? Gran plataforma. Gran plataforma. Sí. Hizo un estudio, el cual vio las 50 preguntas más realizadas en las entrevistas de trabajo, y te cuento las 3 primeras. A ver. Fortalezas, debilidades y por qué quieres este trabajo. Sí. Incluso yo lo he escuchado así como, hoy ya están preguntando lo mismo, es lo que más se pregunta. Sería Sí. una buena preparación. ¿Qué consejo darías así en fortaleza y debilidad? Sobre todo en debilidades, que la gente ahí sí que se pierde. Sí. De hecho, acá también encontramos mucho error de parte de los candidatos, y es normal porque la gente no es que no se quiera preparar para las entrevistas, pero insisto que sigue teniendo mucha simetría de información, y esta es una industria que se está recién profesionalizando hace muy poco. Entonces, la gente está recién aprendiendo a que tiene que buscar asesoría para poder hacer cambio laboral. Cuando uno habla de las fortalezas, obviamente uno puede echar mano a competencias profesionales, uno puede echar mano a la experiencia, a una competencia técnica. La fortaleza obviamente hace relación a algo que uno pueda haber evaluado y que aparte uno haya tenido un logro. El logro no tiene que ser algo excepcional, el logro tiene que ser algo que lo gestioné yo y que efectivamente fue una mejora considerable para el rol, la compañía, y que alguien más lo pudo percibir. Obviamente eso se considera como logro. Entonces ahí obviamente nosotros podemos inmediatamente clasificarlo en las fortalezas como, te voy a agarrar, ya insisto, competencias, habilidades técnicas y experiencia. Por ahí hay que empezar a indagar en las fortalezas. Y las debilidades, y aquí yo creo que Ay, más que las fortalezas, las debilidades es donde más nosotros decimos como, ouch, sí. cuidado. Los grandes consejos que por lo menos nosotros damos en WHO es que si las fortalezas van a ser del rol, las debilidades también, pero ojalá que no sean aquellas que afecten directamente el core de lo que haces. Te hago un ejemplo. A ver. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque es de la única persona que puedo hablar, porque si no, bueno, que es mi pololo. Es la única Vamos con persona a el la que pololo. estoy autorizada a hablar, porque el resto de la gente que está en el Career Advisory obviamente no puedo por temas de confidencialidad, pero siempre puedo decir todas las historias de Rodrigo Bravo. Saludos a Rodrigo. Eso, por ahí anda don Rodrigo. Don Rodrigo tiene una muy buena historia de debilidad que le costó mucho verla, porque él decía las típicas cosas que dice cualquier candidato, como soy muy trabajólico, o probablemente a veces soy mucho más exigente que el resto, pero no, Perfeccionista. perfeccionista, Clásico claro, esa. clásico, no, es que Bien. soy muy perfeccionista, no, Sí. y la gente no puede conmigo. Pero esas no son debilidades. Las debilidades tienen que ser, insisto, de cosas de gestión que tú puedas medir. Entonces le dimos mucha vuelta con Rodrigo, porque Rodrigo pocas veces había buscado pega, y lo tuvo que hacer cuando volvimos de México. Entonces tuvimos que preparar su entrevista laboral,
y por primera vez me vi como en la disyuntiva de ser polola y ayudarlo obviamente en su proceso de empleabilidad, tampoco es fácil. Y analizando sus antecedentes profesionales, le pregunté en el chileno, cuéntame alguna vez que hayáis cometido así un error, pero así heavy, que no haya sido quizás de tu pega, pero que tú hayas dicho, aquí la embarré. Entonces me contó una vez que él se dedica a áreas de marketing, producto, insight, análisis. Y me mencionó una vez que tuvo que reclutar para su equipo a alguien de tecnología, un desarrollador. Y a los 3 meses cachó que no era el perfil. ¿Cuál fue el error? No haberse asesorado, no haber levantado la mano y haber dicho, o sea, si yo puedo reclutar un product manager, un brand manager, lo puedo hacer bien, puedo hacer una buena entrevista técnica, pero me asesoré con recursos humanos me dio la terna, y nunca le pedí a alguien técnico de mi equipo que evaluara a la persona. Gran Ese fue un debilidad. error. Y lo Eso, transformó como debilidad, digamos, para futuras entrevistas. exacto. Entonces, cuando le preguntan por sus debilidades, él dice, yo tengo una debilidad de no saber entrevistar áreas que son fuera de mi scope de conocimiento, y obviamente aprendí el error de no haber pedido ayuda, y ahora obviamente cada vez que quiero pedir una posición, no solamente le pregunto a recursos humanos, trato de asesorarme con algún headhunter para no volver a equivocarme, porque eso sí fue un error de gestión porque tuvo que despedir a la persona. Pero no es algo que golpea al core de su negocio, Claro. porque obviamente era la primera vez que reclutaba. Pero se puede explicar como una historia de este concepto SOAR, que se puede contar como situación, obstáculo, acciones, resultados, se puede contar obviamente con esa estructura, pero no golpea directamente a la gestión de lo que él hace. O sea, a él no le iban a echar por eso. Y no Entonces, te pone en riesgo. claro, En no te este pone en caso, no, riesgo no la te pone en riesgo. cual. Mucha Entonces, cuando gente, estamos a hablar de las debilidades, como que hay que buscar ese pequeño, o sea, como que esas historias que son parte de tu gestión, pero que no necesariamente te están midiendo por eso. una de las cosas que le agrego a la gente, sobre todo en los procesos de coaching, cuando me dice, es que yo no sé decir debilidades, les digo que si le complica la palabra debilidad, porque mucha gente lo asocia a, dime para qué eres malo. Claro. Entonces, ¿cómo voy a decir para qué soy malo? Que refuerza lo que tú estás contando. Si me va a ir mal. Entonces, en el fondo, yo le digo, mira, mentalmente cambia esa palabra o ese término en tu cabeza. Están preguntando, ¿en qué puedes mejorar? ¿Dónde hay una mejora? Aunque sea Exacto, la palabra debilidad. tal cual. Oye, Consu, bueno, a todos los que se integraron después, por si acaso no sabían, estamos con Consuelo P. Torres. Ella es Managing Partner and Founder de Sí, Who. ahora. Así es. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, Vamos a pedirle a las personas que nos escriban algunas preguntas, ¿ya? Y hay algunas, las vamos a, pero vamos después a seleccionar. Así que ahora es el momento, muchachos, y todos los que amablemente nos han seguido en esta entrevista para que hagan sus preguntas. Y por mientras, antes de leer las preguntas, que sea, para que tengan un tiempo ahí, tú tenías ahí un programa de sí. se llama Career Advisory. Ya, cuéntanos de eso. El programa del Career Advisory que nosotros hacemos en WHO es un programa que me encantaría poder decir que fue fabricado, hecho y diseñado 100% por las cabezas fundadoras de WHO. No es tan así, pero es un concepto y también es gringo. En Estados Unidos por lo menos se utiliza hace al menos 10 años, con unas chicas ex McKinsey que hacían esta pregunta bien certera en el mercado laboral, que era, ¿qué pasa con la oferta laboral, nosotros los candidatos, cuando tenemos dudas acerca de nuestra empleabilidad y queremos una conversación que es un poco más confidencial, independiente de mi estado de empleabilidad, porque obviamente yo puedo estar trabajando, estar sin trabajo, o sea, puedo estar con trabajo como sin trabajo y tener dudas acerca de la empleabilidad. Generalmente uno tiene como dudas de empleabilidad cuando está más sin pega, como que ahí nacen todas las dudas existenciales. Pero cuando estáis trabajando también tenéis algunas dudas. Bueno, entonces el Career Advisory lo que es un taller de empleabilidad, pero tiene como base la autogestión. O sea, se entregan las herramientas para que la persona entienda perfectamente hacia dónde movilizar sus decisiones laborales futuras y no equivocarse entre medio. Porque acá hablemos de algo que es real y el costo de oportunidad de cambiarte no es tan fácil.
El tomar una decisión no es tan simple. Y el mundo del headhunting tampoco lo hace simple. O sea, nosotros obviamente que con Cristian trabajamos en el mundo de reclutamiento y selección, tratamos de coachear constantemente al candidato, pero también sería mucho más fácil para los headhunters que el candidato se conociera, que viera obviamente si las oportunidades que va a recibir mejoran o empeoran su empleabilidad. Hay oportunidades que efectivamente pueden empeorar tu empleabilidad. Entonces, al final el Career Advisory, más allá de un coaching laboral que es potentísimo, o un proceso como de outplacement, que generalmente la gente también lo asocia a eso, el Career Advisory es un servicio, es un taller de autogestión de empleabilidad. De hecho, la cifra que nosotros manejamos hoy día en Who es que el 65% de la gente que lo toma está trabajando, lo toma estando con pega. Y es bien revelador porque obviamente, insisto, el mercado laboral no te da mucho feedback, no te da feedback de si tienes habilidades de gestión, no te da feedback si tienes competencias obviamente quizás para ciertos roles, no hay mucha información. Entonces, ya teniendo la información, tú puedes marcar por lo menos, diseñar obviamente tu estrategia no solamente de búsqueda, sino de desarrollo de carrera mucho más certero. Y acá hay un tema que es casi que como de cumplimiento con uno mismo, que tiene que ver con, ¿y será que puedo rediseñar mi carrera laboral? O sea, me he dedicado toda mi vida a hacer esto, pero no sé si hay alguien más, hay otra industria que compra todas las cosas que sé hacer, que compra, que me va a contratar. Claro. No sé, son dudas que puede que suenen muy existenciales, son más reales de lo que la gente cree, y obviamente esto se complementa con esta metodología de autogestión que es bastante reveladora. Eso es el Career Advisory. Es un concepto nuevo en el mercado, de hecho no conocemos ninguna otra consultora que trabaje con el concepto del Career Advisory, con el concepto de la autogestión de empleabilidad, y la verdad es que por suerte nos ha ido bastante bien, así que felices también en Judo de que cualquier persona que quiera tomar contacto con nosotros también lo podamos conversar. Tenemos hartas preguntas, Consu. Ya, bueno. Antes de eso, voy a pasar un aviso. Hice esta semana hice un formulario, Uh-huh. porque tú sabes que también yo estoy metido en temas de coaching. Sí. Me di cuenta que mucha gente tiene la barrera para cuando no toma un coaching es porque no sabe para qué le puede servir. Escucha así como que es bueno, pero en mi vida, ¿qué tiene que ver? Entonces, lo que hice acá es, y también te invito a ti a revisarlo, hice un formulario con razones, son más de 20 razones, ¿ya? Ajá. Y las estoy dejando en el chat. Uh-huh. Ahí se fue. Le invito a todos para que lo revisen. Es de por qué la gente podría contratar un coach. Uh-huh. En el caso mío, porque me han contratado. Entonces, la idea es que dice una razón y tú te anotas ahí. ¿Te sientes identificado? ¿Muy identificado, identificado, neutro o no aplica? O sea, ahí uno Uh-huh. va discriminando y créeme que gente que sentía que podía necesitar un coach, pero tiene esta barrera de información, al ver las razones, inmediatamente tú dices, este sí, a ver, este no, este muy identificado, este no. Así que lo dejo ahí el link para todos los participantes que nos están acompañando. Sí. Vamos a las preguntas, ¿te parece? Súper. Tenemos Súper. varias preparadas. Vamos. A ver, nos pregunto por acá, a partir de esta crisis sanitaria, este fue Juan José, de esta crisis sanitaria, ¿qué cosas se fueron y no volverán a los procesos de selección? Qué asertiva la pregunta. Qué asertiva. Te cuento un poco lo que ha pasado con la crisis sanitaria y los procesos de selección en general, Ya. y voy a ir a lo particular de la pregunta del estimado. ¿Cómo se llama? Juan José Mercadal. Saludos, Juan José. Un Saludos a Juan. gran conocido mío. Bueno, lo primero es que la crisis sanitaria obviamente ha provocado un gran nivel de desempleo. Se ha destruido una parte importante también de la empleabilidad, pero no en todas las capas, sino en las capas obviamente probablemente más bajas dentro de la pirámide organizacional. Y se han reforzado otras áreas que también son como importantes de mantener las empresas. ¿Okay? Entonces, lo primero que podemos nosotros decir es que las organizaciones, si bien están en procesos de reestructura muy, muy grande y en procesos de desvinculación
en algunos casos masivo, obviamente por la falta de operación que han tenido en las empresas. Hay organizaciones que sí están contratando a pesar de esto, o sea, a pesar de que están desvinculando mucha gente, están contratando igual. El tema es que uno no es capaz de visualizar la oferta laboral porque las empresas no están publicando mucho la oferta laboral, porque te deja en una posición bastante incómoda esto de que si estoy echando, estoy desvinculando o estoy dejando en suspensión de contrato a una parte importante de la empresa, no puedo salir a publicar obviamente en LinkedIn o en trabajando.com o en alguna plataforma que también estoy buscando por otra parte. O sea, es como una situación bastante incómoda para las áreas de recursos humanos. Entonces, por lo mismo también los headhunters hemos tenido que estar como con el doble cuidado con el tema de la publicación laboral. Y es complejo manejar porque al final es una situación como de, no sé si es de doble moral, pero obviamente tiene un componente super power, ¿ok? Eso por una parte. Lo segundo, la crisis obviamente sanitaria nos ha dejado entrever que hay algunas líneas de negocio que si bien venían profesionalizándose fuertemente porque el mercado lo estaba pidiendo, hoy día se hacen casi que vitales para cualquier negocio, y es el caso del mundo digital. Entonces, obviamente nosotros habíamos dicho de que la transformación digital venía hace por lo menos 15 años. La primera empresa que empezó a hablar del concepto de transformación digital fue Falabella, con el concepto de omnicanalidad y todo, cuando uno lo enfoca mucho más al mundo retail, por ejemplo. Eh, pero si bien ellos venían trabajando en el concepto de transformación digital hace años, mucho tiempo, probablemente es una de las primeras empresas que empezó a hacerlo, es lejos la empresa que hoy día tiene mayor cantidad de reclamos en su proceso de despacho y delivery de falabella.com. Entonces, acá no hablamos de que los que partieron primero lo están haciendo mejor. Eso también es un antecedente para poder tomar en consideración. Cosas que nos han dejado también como enseñanza esta crisis sanitaria, es que está saliendo también mucho profesional muy bueno al mercado. Entonces, si antes el proceso de selección se demoraba, no sé, 3 meses, hoy día los procesos de selección estamos viendo que se están demorando muchísimo más, porque la competencia está más rígida, o sea, está mucho más álgida. O sea, hay muy buenos profesionales buscando trabajo y están muy bien preparados, y aparte están con o coach externos, o se están preparando sus entrevistas, están moviendo mucha información. Entonces, el mercado está con menos oferta, ¿okay? menos oferta laboral, pero la gente que está llegando a los cargos está llegando con mucha preparación de entrevista. Entonces está más reñida la pelea, por así decir. Eso también es un dato revelador dentro del mercado. Creo que esto lo había conversado contigo, Cristian, no me acuerdo, pero cuando llegó la pandemia, en marzo, abril, tuvimos un gran conflicto las áreas de reclutamiento y selección y las áreas de recursos humanos de las empresas, porque el proceso de reclutamiento y selección era un proceso muy manual. O sea, desde la entrevista laboral, que era una entrevista física, que tenía que ir a la oficina de no sé quién, etcétera, hacer la coordinación, desde eso hasta los test psicolaborales, algunas evaluaciones, los assessments, era todo manual. Incluso mandar el contrato al notario, la aprobación de no sé qué, era todo manual. El onboarding, todo el proceso de incorporación de un profesional a la empresa era manual. Entonces, claro, nos mandaron a todos para la casa, y ahora ¿cómo lo hacemos? Entonces, el mercado laboral se resintió aproximadamente como un mes y medio de poder entender cómo seguir el proceso de recontratación, a pesar de que no tenemos ningún proceso digitalizado. Y ahí obviamente hay algunas consultoras que de hecho ni siquiera tenían los software de reclutamiento en la nube. O sea, a ese nivel de arcaico estaba el mercado laboral, y generó la percepción de que no había oferta laboral. Eso fue a fines de marzo, principio de abril. Como un Entonces, apagón, como no hay nada. sí, fue como un apagón, como que no hay vacantes, y no es que no hubiesen vacantes, sino que no sé cómo incorporar a la persona. Entonces, mientras no resuelva lo higiénico, no puedo reclutar. La vacante igual la necesito, pero el proceso de reclutamiento es manual, y el headhunter que tengo no tiene digitalizado el software, no lo tiene en la nube. Entonces, en las áreas de reclutamiento y selección de algunas multinacionales, de algunos headhunters, se demoraron varios días en mandar a la gente para la casa y tener obviamente los software disponibilizados para seguir haciendo la pega. Entonces hubo percepción en el mercado de que no habían vacantes.
Y eso fue entre marzo y abril, y obviamente eso desencadenó que mucha gente percibiera que no había tanta oferta laboral. De hecho, ahora que ya está un poco más homogenizados los procesos, de que ya sabemos cómo hacer el onboarding, las capacitaciones, y que ya por lo menos tenemos un plazo, nosotros estimamos que septiembre, octubre, de poder salir del desconfinamiento. Cuando ya tienes un plazo, tú ya dices, ok, si necesito un gerente de primera línea, o si necesito X persona para el proceso, yo sé que me voy a demorar como 2 meses en reclutar, por lo tanto tengo que partir ahora. Entonces, obviamente hay mucha gente que ha notado que el mercado laboral se ha ido por lo menos agilizando ahora en julio. Y bueno, también las consultoras nos notamos por la cantidad de propuestas que vamos moviendo en el mercado. Consu, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, obvio. ¿Cómo abordar? Mire, esta está buena, este tema está muy bueno, porque parte del secreto del Headhunter. ¿Cómo abordar el tema de remuneraciones y pretensiones de renta, siendo que en instancias no están tan claras? Y aquí también hay desequilibrio en la información, seguramente. Sí, ¿Cuál acá, sería tu recomendación ahí? acá la simetría de información es brutal. Insisto, las consultoras tenemos gran parte de responsabilidad sobre este tema, pero respondiendo a la pregunta, tú tienes un dato. Primero, el dato que hay en el mercado es tu último salario. Tu último salario te da cierto nivel, obviamente, de información de las bandas salariales. Tu último salario, obviamente, es un dato para saber más o menos si estás bien o no dentro del mercado laboral. Para saber, obviamente, si cuánto pido, en general es poco común, es una práctica poco habitual en el mercado chileno que las vacantes se publiquen con las bandas salariales. En Así es. realidad, yo también soy una convencida de que se pueden abrir los procesos de selección y abrir las bandas salariales y hablar abiertamente de esto, pero el gran problema es que existe tal nivel de asimetría de información en algunas competencias que todavía falta que más empresas lo hagan. ¿Okay? Entonces, es una buena práctica, pero es poco habitual. Entonces, no estamos educando al candidato, obviamente, con ese dato, y hago la invitación a que todos lo podamos, obviamente, hacer, pero el único dato que nos sirve, obviamente, a nosotros los Headhunters es tu último salario líquido llevado de lo anualizado a lo mensual. Entonces, obviamente, siempre lo que tienes que hacer es multiplicar por 12, llevarlo a bruto, ver si hay bonos, y eso obviamente lo mensualizáis y más o menos ya podéis sacar obviamente un rango salarial. Eso es lo primero que tienes que hacer, ese es tu primer dato. El segundo, existen estudios de banda salarial en las consultoras, y los podéis googlear. Hay algunos que obviamente están más actualizados que otros. Eso es lo otro. Lo tercero, si tienes obviamente la posibilidad de tener contactos referidos directos que tengan un nivel de seniority similar al tuyo, también preguntarles abiertamente. Y este es un dato que aquí obviamente la gente en Chile habla poco de los salarios, como que Nos da vergüenza, como no da hablamos vergüenza, de plata, como que de mal gusto. es como mal visto. Mm. Entonces, más perdido estoy. Eh, bueno, teniendo en consideración esos tres. Y cuarto, el inglés en el caso del mercado chileno es una competencia técnica que sí se valida y se valoriza distinto, a diferencia obviamente del resto de los otros mercados, pero en el caso del mercado chileno, si eres un profesional que habla inglés, esa competencia técnica puede mover tu banda salarial entre un 25 y un 30%. Me explico. Si hablas inglés avanzado y estás en una empresa chilena que no lo exige, el costo de oportunidad salarial lo asumes tú. Entonces es probable que estés un porcentaje bajo al mercado en comparación a las multinacionales. ¿Se entiende? Déjame agregarle algo en dudas que yo he visto en personas que me preguntan como, necesito trabajo y, Uh-huh. y en el fondo necesito ganar X cantidad, un número, Uh-huh. y, pero no estaré muy arriba, pero igual necesito el trabajo. Uh-huh. Entonces ahí mi recomendación es, que es complementario a lo que acabas de decir, Consu, que me parece excelente, es, tampoco puedes bajarte No. menos de lo que te sirve para mantener tu estilo de vida que si lo quieres mantener. O sea, en el fondo es, si es que te enteras que el cargo que amas te pagan menos, no es tu cargo. Exacto. No, es que porque vas a los 3 meses a decir, ¡ay, qué error hice, que acepté esto, que me gustó tan bueno! Y en realidad no llego a fin de mes. Parece Sí. medio tonto lo que estoy diciendo, pero
hay gente, como ocurren inseguridades en los procesos de reclutamiento para candidatos, sobre todo la gente que no tiene trabajo, que un poco que busca lo que más necesita, lo que tiene más a mano, y ya ve que tienes un mínimo. Sí, tener ese dato como antecedente, y hay que preguntar abiertamente si uno no sabe, toquen en la puerta a las consultoras y preguntemos. O sea, nos cuesta tanto hablar de plata en este país que obviamente las consultoras siempre estamos como súper abiertas a poder entregar información para educar a la gente y seguir obviamente como en esta senda de profesionalizar la industria. Pero obviamente hay que tomar en cuenta también el pasado del profesional, o sea, si el profesional estaba mal pagado, también eso es algo que, pucha, no lo podemos saber hasta que le preguntemos cuánto estaba ganando. Pero si bien obviamente este es un antecedente, siempre es bueno preguntar o a alguna consultora o preguntar directamente en la empresa, pero tu salario base, tú sabes que tú no puedes trabajar por un mínimo de X por un tema de pagar cuentas, etcétera, suma y sigue. Yo siempre le doy el consejo a los chicos que han dejado de trabajar, a la gente que tiene experiencia laboral, que ojalá no pidan menos que su último salario, a menos que se lo pregunten. Mi último salario, o sea, si yo no sé cuánto están pagando, puedo responder esa pregunta diciendo mi último salario fue este. Si la contraparte, la empresa o el headhunter dice estamos pagando menos que eso, ¿estás dispuesto a negociar o te gustaría participar igual? Ya esa es una conversación, una segunda derivada. Pero generalmente, nosotros obviamente en el mundo del hunting, si vemos a alguien muy, muy bueno que se está postulando un cargo y no sé su salario y se lo pregunto, yo también le puedo decir, mira, estamos un poco más bajos que lo que estás ganando, estás con ganas igual de participar, porque el factor salarial no necesariamente es el factor de cambio de una persona, el salario es un dato de mercado, pero muchas veces esa persona lo está pasando pésimo en la empresa o está con ganas de cambiarse por X razón, entonces la invitación nuevamente al mundo de la consultoría, al mundo de los headhunters, es que no dejemos fuera a los candidatos por un tema de banda salarial. Y si el candidato está dispuesto a negociar, preguntémosle al candidato, dejemos esa chance a quien va a participar del proceso. Con su otra pregunta. Uh-huh. Dicen por acá, ¿cómo hago para postular a un cargo ¿Ya? que nunca he realizado si mi currículum es, dice acá, 98% en un mismo cargo? Supongo que se referirá como que siente que calza, así como, oh, este es un cargo que nunca he hecho, pero leyó la descripción, ¡oh, calza conmigo! Uh-huh. ¿Posturo o no posturo? O sea, yo le digo sí. ¿Cómo que posture, no? Sí, sí. Voy a contar la parte teórica y la práctica. En el mundo también del hunting, nosotros obviamente como que queremos la sandía calá. Entonces queremos obviamente el candidato que venga, básicamente que ya haya hecho lo que obviamente el cliente ya quiere para cerrar rápido el proceso, sobre todo en empresas que son más enfocadas a la parte comercial y que hay facturas dando vueltas. O sea, todas estas empresas que tienen un fuerte componente comercial, no voy a nombrar absolutamente ninguna, pero las empresas que tienen un fuerte componente comercial, generalmente lo que van a hacer es pack and play. O sea, si el candidato cumple, se ajusta, se cierra el proceso. ¿Ok? Las consultoras que buscan por competencia, que en realidad son la mayoría, van a mirar los currículum y van a ver lo que has hecho. Y obviamente, si tú mandas un correo manifestando también las ganas de querer participar del proceso, porque aparte sientes y viste la descripción y sientes que te estás ajustando bien al perfil, pide, ojalá, que te puedan dar una entrevista para poder explicar qué es lo que haces, porque muchas veces el papel puede pesar mucho y muy poco a la vez. Entonces, tener la chance de poder explicar qué es lo que haces, te va a dar un poco el brief para poder entender si te ajustas o no a un cargo. Ojo que los cargos, uno las competencias las puede extrapolar a distintas áreas, no porque yo ejercí toda la vida procesos de reclutamiento y selección, es a lo único que me dedico a hacer. De hecho, yo creo que soy mejor vendiendo que dedicándome solamente a procesos de reclutamiento y selección. Pero eso es una parte de mi perfil profesional. Nosotros tendemos a encasillarnos en roles. La idea obviamente es que nosotros podamos explicar mucho más las gestiones que hemos hecho. Esa es la única forma que tenemos de poder dar a entender que tenemos mayores o más habilidades. ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí, sí, claro. Preguntan acá respecto a lo que se mencionó, hacen una referencia a lo que hablamos antes del amiguismo. Mm. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho? Ok. Dice, respecto a lo que se mencionó del amiguismo y madurez del mercado, ¿se ha madurado respecto a la selección de extranjeros? Ah, bien ahí. Qué atingente. Bueno, lo bueno es que hay ciertas industrias que se vieron más favorecidas con el ingreso de extranjeros que otras. ¿Ok? La industria de la tecnología, por lejos, se vio muy beneficiada por el ingreso de argentinos y venezolanos, principalmente. Y es porque la industria de la tecnología sigue teniendo escasez de mercado, entonces obviamente necesitamos compensar eso. Eh, pero el mundo extranjero nos dio una gran posibilidad, por lo menos al mercado del reclutamiento y selección, que es que el extranjero tiene conocimiento técnico, por ejemplo el inglés. En el caso de los venezolanos, muchos venezolanos hablan muy bien inglés por el tipo de educación que reciben allá. Y eso obviamente ayuda a que gran parte de las multinacionales puedan enfocar el proceso de selección obviamente más abierto. Entonces, la verdad es que ser extranjero en algunas industrias sí, si bien ayuda, hay algunas otras que probablemente sigue siendo todavía muy tradicional, muy tradicional. Entonces, depende del sector. Depende del sector, Sí, ¿sí? sí, depende mucho del Consuelo sector. Pi Torres. Ujú. Muchas, pero muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Consuelo es Managing Partner and Founder. Es la fundadora de Who. Teju. Sí, gracias Cristian, la verdad lo pasé chancho. ¿Lo Me pasaste bien? encantaron todas las preguntas también. Yo feliz siempre de hacer este tipo de cosas. Me encanta también que la gente pregunte, que tenga dudas. Es la raja porque significa que la gente está movilizada en querer mejorar sus empleos, sus salarios. Hay que atreverse, chiquillos, hay que preguntar más. Las consultoras estamos para eso. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a hacer las preguntas además y nos acompañaron en esta gran entrevista. Oye, se supone que era 1 hora. ¿Qué pasó? Llevamos 1 hora 22. No, nos pasamos un poco, pero está Es que estuvo, bien. estuvo Vale, bueno, de verdad estuvo bueno. Está grabada, ¿eh? Ahí después la vamos a enviar. Muy vamos a subir. buena entrevista, Consu, muchas gracias. Aquí te están agradeciendo, excelente, estuvo súper bueno, muchas gracias, muchas gracias Gracias a a todos, ambos. chiquillos. Se pasaron, un gran público y una gran entrevista. Así que, Ay, gracias a Cristian, porque te juro que yo había visto tus cosas en LinkedIn. Tenemos aparte industrias que son más o menos parecidas, donde nosotros buscamos. Hemos estado conectados hace, yo creo, más de 6 años así es. en la red. Eh, y yo creo que estas instancias de colaboración son siempre súper buenas, así que también súper agradecida de la motivación de Cristian de hacer estas cosas. Gracias a todos, esta fue otra edición de Después de la Pega, con contenido, pero relajado. Chao chicos, que tengan un excelente fin de semana. Chao Consu. Que Chao, estén que muy estén bien, bien. cuídense, no se enfermen y nos veremos en una próxima edición. Chao, chao. Chao.